Bienvenidos, bienvenidas a todos a una nueva entrevista de La Palabra Justa. Hoy me acompaña la productora de nuestro programa, que no suele aparecer, pero que hoy la tenemos con nosotros, Daniela Ferraiolo, que también va a ser la co-conducción. Daniela, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Todo bien, Martín, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá medio complicado con la salud, pero bien, ahí vamos. Dando COVID positivo, tanto yo como mi compañera, pero acá poniéndole el cuerpo a la cosa, al asunto y haciendo todo lo que se nos dice que hay que hacer y bueno, trabajando un poco haciendo periodismo. Así que nada, como siempre, para adelante, sin miedo y bueno, firmes. Sí. Bueno, hoy tenemos a una persona que es un tema que por ahí en La Palabra Justa no habíamos tratado por ahí en profundidad. Saludo que hoy tengamos este tipo de entrevista, la verdad que es muy bueno. Está con nosotros Laura Osut, no sé si lo pronuncié bien, licenciada en Comunicación de la UBA, periodista feminista, especialista en género y derechos humanos y miembro del observatorio Ahora que sí nos ven. Laura, muchísimas gracias por atendernos en tiempos complejos como verás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Buenísimo. No, por favor. Eh, Hoy vamos a hablar de violencia de género. Contanos, ¿de qué se trata el observatorio ahora que sí nos ven? ¿Cuándo Bueno, nace? ¿Cómo es esto? el observatorio nace en el 2015, digamos al calor del primer Ni Una Menos, ante la falta de estadísticas que reflejaran la violencia de género, específicamente la cantidad de femicidios que ocurrían en el país, porque pensamos que visibilizar esa cantidad de femicidios lo que hace es producir un insumo para poder tomar la magnitud y realizar políticas públicas para poder erradicar la violencia machista. Dentro del Perfecto. observatorio, nosotras hacemos el registro de medios gráficos y digitales de todo el país. También hacemos campañas de concientización sobre el tema, no solamente sobre femicidios, sino también sobre violencia machista en general, cuidados, y también tenemos un equipo que trabaja educación sexual integral en los colegios. Buenísimo, la verdad que, digamos, estamos viviendo momentos muy complejos y creo que este tipo de trabajo que ustedes hacen y que se puedan visualizar me parece que están buenísimos. Dani, querías preguntar algo. Sí, hola Laura. Yo en realidad, más que nada quería saber con respecto, bueno, empezar de a poco con, si se quiere, una de las últimas informes que sacaron, que fue ahora el 30 de septiembre, con el conteo que hacen, los informes que hacen con respecto a los femicidios, ¿no? Entiendo que los hacen todos los meses, que a fin de mes se va publicando, y particularmente después de haber leído el último, entiendo que el aislamiento, no creo que la palabra haya sido empeoró la situación, pero sí se profundizó y está mucho más visible los femicidios, el tema de la violencia, ¿no? Sí, sí, es tal cual vos lo decís. Lo que dejó al descubierto la cuarentena o el aislamiento social preventivo obligatorio es que la violencia machista ocurre dentro de los hogares donde viven las víctimas. Nosotros en el último relevamiento, que como vos bien decías, lo hacemos cada mes, hacemos un corte y vamos reflejando ese registro, nos dio que el 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Esto siempre lo resaltamos que a veces se piensa que por ahí el lugar más inseguro para las mujeres es la vía pública o ese callejón oscuro donde nos ataca un desconocido. Bueno, esto se va como desmitificando porque en todas las estadísticas que vamos relevando mes a mes vemos que está visible que esa violencia ocurre dentro de las casas, y durante la pandemia lo que pasó es que las mujeres estuvieron muchísimo expuestas ante esta situación, al estar aisladas, porque en la mayoría de los casos conviven con su agresor. Entonces ahí es donde está también la visibilidad que se le dio con la cuarentena a la violencia dentro de los hogares.
Y sobre todo porque pienso que esto de que los informes que se van haciendo mes a mes también tienen que funcionar, que servir como una herramienta para construir esto que vos decías al principio, ¿no? Políticas públicas que funcionen para no solo esta cosa de salvar no, pero digo, de estar atentos a si hay denuncias, porque ya ocurrió algo, porque hubo alguna demostración de violencia, sino estado de realmente poder prevenir y evitar situaciones, que se llegue a la agresión, a la violación, ¿no? Y prevenir todas estas situaciones. ¿Cómo hacen para vincularse, cómo articular lo que ustedes hacen con, bueno, o ahora el Ministerio de Género, a nivel nacional, regional? Bueno, es importante y que nosotras desde el observatorio hicimos mucho hincapié desde que empezó el aislamiento en que las víctimas no están solas, ¿no? Que siempre el entorno, o el entorno más cercano, o vecinas, vecinos, bueno, los amigos, las amigas, tienen que estar atentas ante estas situaciones, que es importante no mirar hacia un costado, porque si bien son importantes las políticas públicas, la violencia de género es un problema cultural que se sostiene y se reproduce en una cultura machista. Entonces, si todos y todas tenemos en cuenta esta situación y si sabemos de alguien que esté sufriendo una situación de violencia, es importante que nos acerquemos, que el aislamiento no significa que cada uno se arregle como pueda, y menos en una situación así, donde las mujeres, como decíamos antes, están más expuestas porque muchas veces viven con su agresor. De hecho, también esta situación, lo que dejó al descubierto es una profundización de una desigualdad económica, que ya venía de hace 4 años, ¿no? Donde de distintas políticas neoliberales económicas que profundizaron la desigualdad y que afecta particularmente a las mujeres y diversidades, quienes no acceden a trabajo formal, que están más precarizadas, que por ahí no tienen sustento o no tenían autonomía económica, y eso también las hizo estar más, si podemos decirlo de alguna manera, presas en su hogar, de no poder salir. Desde el Estado se fueron tomando, a partir del aislamiento, distintas medidas. Empezó con el barbijo rojo, que también implicaba un compromiso social, desde esto de ir a la farmacia y poder pedir ayuda con un código, pero también con otras formas de pedir ayuda o contención, como la del 144, a partir de un mensaje de WhatsApp o un mail, que por ahí, si estás aislada con tu agresor, es un poco más accesible que hacer una llamada telefónica. Se empezaron a hacer el programa Acompañar, empezaron a hacerse distintas medidas que fueron acomodándose a esta situación que como que a todos y a todas nos agarró medio desprevenido. Y como también la violencia machista ocurre fundamentalmente, o en la mayoría de los casos, en los hogares, bueno, había que readecuarla. Por eso también es tan importante saber esto, qué porcentaje de casos ocurren en la vía pública, en la casa del agresor, en la casa de la víctima, para poder tomar medidas que apunten directamente a resolver, o por lo menos ir erradicando de a poco el problema y contener a las víctimas actuales. Laura, te pregunto desde la total ignorancia, porque desconocía este trabajo que me parece maravilloso lo que hacen. En los últimos días pudimos observar violencia machista, por ejemplo, en el caso de lo que está sucediendo en Entre Ríos, sobre Dolores Echeverre, donde fue amenazada, básicamente, están los videos, por unos personajes que dicen ser dueños de otros campos y demás. Creo que conoces de lo que estoy hablando, ha salido por todos los medios. El observatorio requiere de que previamente haya una denuncia en la justicia, o puede actuar de oficio en casos como este, o de otros, por ejemplo, otros periodistas o comunicadores, entre comillas, que han salido a agredir mujeres en canales de televisión, como es el caso, lo digo públicamente porque es conocido, como el caso de Babi Echecopar. Digo, ¿ustedes actúan de oficio o actúan una vez que la justicia interviene en los casos de violencia? Nosotros igual somos una organización de la sociedad civil. En principio hacemos un relevamiento de los casos de femicidios que aparecen en los medios de comunicación, gráficos y digitales, y hacemos campañas y visibilizamos ciertas situaciones, obviamente, de desigualdad de género o agresiones, como las que, por ejemplo, ha hecho Babi Echecopar y otros comunicadores machistas.
no tenemos ni poder ni la autonomía como para actuar en otras instancias. Sí visibilizamos ciertas situaciones que se van dando también en los medios de comunicación. Yo soy comunicadora, pero otras compañeras también son comunicadoras y nos dedicamos también al análisis más discursivo de cómo los medios de comunicación van construyendo no solamente las notas sobre femicidios, sino también las de violencia, y también cómo se representan a mujeres y diversidades. Y en el caso, esta es una opinión personal, en el caso el caso de Dolores Echeverre, sí se ve que cómo actúa, ¿no? También una patota, digamos, que justo hoy veía un video donde van de una forma pseudo amable a amenazarla con que puedan irse de la provincia tranquilamente, Y con la sin policía al enfrentar lado. ninguna consecuencia. Claro, con una O institución, sea, tremendo. sí, avalado por la policía. Y bueno, nada, y leí un comentario de una compañera en Twitter que decía es un tono paternalista, y sí, muchas veces es el tono paternalista de él, esta integrante de la patota de Echeverre que iba como a decirle que se fueran. Y sí, es un tono paternalista, es una forma también en la que a ella, por lo que ella cuenta, la han agredido, siempre ha sufrido violencia económica por parte de sus hermanos varones, y ahora no le dejan ejercer su derecho, que ahora hay una causa judicial que se supone que va a determinar, con las pruebas que ellos tienen, que ese campo es de ella, y todo lo que también le hicieron pasar, ¿no? Toda la violencia que ella sufrió. Bueno, también ese pacto entre machos, podríamos decirle, ese pacto como, bien dicho, como de caballeros que tienen, que hay en distintos ámbitos, ¿no? Que esa gente que de parte tiene poder, que detenta el poder, que tiene el poder, y que tiene poder económico, que tiene poder también por ser un grupo de varones, eso también se nota mucho, y se nota en otros ámbitos también, donde todavía funcionan con esas reglas, machistas y patriarcales. Y bueno, y de a poco el acceso de mujeres y diversidades en esos lugares va como rompiendo esos pactos. Pues también la responsabilidad es de todos y todas, y también de la misma gente que está dentro de esos ámbitos, como para poder desarticular esa situación. No, sí, claramente. Es importante, creo, lo que estás diciendo, porque a veces nosotros lo hemos hablado con Daniel, con mi compañera y otros amigos, que por ahí los varones no toman conciencia claramente de que el hombre varón blanco, por decirlo de alguna manera, nace con privilegios en esta sociedad, y que muy rara vez se pone en discusión eso, no se toma conciencia de eso, y se naturalizan un montón de actos y de cosas que habitualmente la gente las da por esto es así porque siempre fue así y punto, digamos, ¿no? Y creo que en este momento de esta discusión, donde los chacareros, terratenientes y demás, tienen esa posición, queda más en evidencia, ¿no? Yo veía a otros periodistas que estaban entrevistando y hacían notar esta situación. Dani, querías preguntar algo. No, perdón, no venía por eso, dejé que terminaras porque capaz era un poco ir para otro lado, pero en realidad yo quería consultar con respecto a que, bueno, con este gobierno se creó lo que es el Ministerio de Género, ¿no? De Género, Mujer y Diversidad. Eh, Preguntar, capaz es más opinión personal, Laura, o cómo lo ven también desde la organización, esto de, bueno, un ministerio dedicado a las mujeres, a las diversidades, a las identidades, cómo lo ven, cómo piensan que funcionaría, ¿no? Sí, es importante, fue importante la creación y es importante que esté, porque pone en agenda un montón de temas que fueron muy difíciles, ¿no? De poder poner como que sobre la mesa y que se hable de ese tema.
hasta hace unos años, no sé, de violencia simbólica no se hablaba, y hoy en día por ahí vemos más que nos llama la atención, o que se habla en las mesas de todas las casas cuando ven un programa y se hace algún comentario, y es un proceso, ¿no? Hasta que una persona toma conciencia de que lo que está viendo es violencia, y es violencia machista. Y en todo ese proceso lograr tener a nivel nacional un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad le da la entidad, que tiene los problemas y las desigualdades de las mujeres y de las diversidades sexuales. Algo que por mucho tiempo por ahí fue callado o menospreciado, en el sentido como que por ahí no era tan importante, y hoy en día eso pone el eje en que, bueno, esto es importante, es una problemática a tocar, el Estado recoge esa problemática y se hace cargo, porque es cierto que el compromiso tiene que ser de toda la sociedad, pero el Estado, necesitamos un Estado presente que haga políticas públicas para que eso cambie. Desde la sociedad sola no se va a poder cambiar. Y creo que también el haber llegado a tener este ministerio es producto de una lucha y una movilización que se dio dentro de la sociedad. Y poner estos temas en agenda, que no solamente el femicidio, sino también la desigualdad en los cuidados, la desigualdad económica y otro tipo de desigualdades de género, eso es muy importante. Que haya campañas, que haya programas, planes, eso es muy importante desde el Estado. Sí, aparte, por lo menos yo veo que desde el Ministerio también se encuentran muy activos con el tema de capacitaciones, información nueva, cómo volver a construir, bueno, esto de las masculinidades, el tema de esto de la diferencia económica y los planes que existen y los programas. Lo que recuerdo ahora más es, por ejemplo, el tema de la capacitación, lo de la ley Micaela, que también eso fue obligatorio para todos los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Poder capacitar Sí. ¿no? Y sobre todo esto que decías que es muy importante, el tema de la comunicación, cómo nos empezamos a referir a estos temas, ¿no? Darle la importancia que merece, cuidarse con las palabras, porque esto de que vos decías, de cómo aparecen en los medios gráficos, televisivos, de radio, esta cosa de crear una víctima y volver a revictimizar y exponer, ¿no? Esto de la capacitación lo que permite es que, bueno, en todos los ámbitos en los que se vaya reproduciendo esta información, trabajar estos temas, que sea desde el respeto y desde el cuidado de las palabras, porque no podemos obviar la importancia que tiene las palabras cuando hablamos y cómo nos referimos. No. Y en la comunicación es muy importante, porque nosotros no nos damos cuenta, pero construimos una realidad a partir de nuestras palabras y de las cosas que comunicamos. Y, no sé, hace poco, por ejemplo, ya hace unos años, unos cuantos años después del primer Ni Una Menos, se dejó de hablar de crimen pasional. En los diarios se empezó a utilizar el término de violencia de género. Ese fue un cambio importante, ¿no? Porque pasaba de ser un crimen cometido por la locura y la pasión del amor de un hombre hacia una mujer, a no, ser violencia de género encuadrado dentro de un contexto de una cultura machista. Y, por ejemplo, hasta ciertas cosas siguen quedando, como que hay secuelas, no está todo resuelto. La otra vez con el femicidio de, creo que es Silvia Sarabia de Neus, era la mujer de la esposa del empresario. Al principio se empezó a hablar de un pacto suicida, y en realidad eso también hay que desarticularlo. No, fue un femicidio y después el hombre se suicidó. Y hay un montón de otros casos que no se saben, que no son tan mediáticos, que también sucede lo mismo. Ese hombre mata a su pareja y después se suicida o intenta suicidarse. Y hay que encuadrarlo de esa manera, ¿no? Como lo que hablabas vos, Martín, también de los privilegios, de que todos tenemos ciertos privilegios dependiendo de dónde nacimos, la educación que tenemos, en dónde estamos. Bueno, desde
el lugar de comunicadores, lo que está buenísimo es usar ese privilegio de poder tener como la capacidad o la formación para poder desarticular esos discursos y también señalar otros, sin el poder de policía, pero de señalar otros y decir, bueno, Claro. no, esto se podría hacer de otra manera, porque mostrarlo de esta forma es como, es revictimizar, es justificar la violencia. Hay un montón de cambios, pero creo que desde el lado mediático mucho se está haciendo. Yo creo que, mira, yo creo que en la cultura argentina tiene algunas particularidades, ¿no? Que creo que después, estudiando un poco lo que pasa en otros países, uno se da cuenta de que no es solamente acá, ¿no? Pero con respecto a la cultura y demás, si uno se pone a escuchar las letras de tango, por ejemplo, va a encontrar cosas que hoy creo que ya muchos músicos, hombres, mujeres que cantan, que hacen cultura, no las dirían, o no, o sea, creo que esta lucha que ustedes han dado, que han dado las mujeres, me parece que ha puesto en la mesa de discusión ese tipo de cosas. Me parece que está buenísimo por eso, ¿no? Digo, músicos que han sido como gente como Papo, por ejemplo, que ha sido increpado por periodistas que lo han denunciado, digo, me parece que ir por ese lado está muy bueno también porque, como decía al principio, hay cosas que se naturalizan, canciones que se cantan, cosas que se dicen. Yo suelo ir a ver a mi equipo de fútbol y teníamos un jugador que era paraguayo, que cuando la gente empezaba a cantar contra la gente que había nacido en Paraguay, el jugador en una conferencia de prensa le pidió a la gente que no lo cantara más, porque se sentía mal, ¿sí? Entonces, digo, que parecen pavadas, que no son pavadas, que esconden todo un discurso atrás, y que está buenísimo que se puedan dar esas discusiones, esas pequeñas batallas. Laura, la lucha que ustedes dan acá, que dieron las mujeres acá, es trascendental para un montón de lugares del mundo. La lucha feminista en la Argentina es símbolo. ¿Tienen alguna idea de cómo están esas luchas en otros países de nuestro continente? Por lo menos, digo, yo tuve la posibilidad de viajar y conozco otras realidades donde son países infinitamente más conservadores que nosotros. Incluso esto de llamar femicidio, a un asesinato de una mujer por parte de su pareja, en algunos lugares todavía cuesta. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Tienen algún tipo de relación? ¿Hay otros grupos como el de ustedes, organizaciones que están dando estas peleas en otros países? Sí, a nivel de Latinoamérica creo que ya hace bastantes años que el movimiento es más fuerte. Igual es un movimiento que viene desde, no sé, muchísimos años antes de que yo naciera, obviamente. Hay que reconocer también la historia de lucha para también reconocer en qué punto estamos ahora. Sin ellas esto no hubiera sido posible. Claro. Pero sí, por lo que sabemos, hay movimientos muy fuertes en Chile, que también todo va asociado, ¿no?, a las realidades sociales y económicas que se dan en cada país, y que el feminismo no es algo tampoco atomizado. La lucha feminista también tiene que ver con la lucha por la igualdad, por la justicia social, por una sociedad más justa, digamos, eso también se resume, por algo Claro. más igualitario. Entonces, también va como en las luchas siempre por un sistema que también es obsoleto, porque deja fuera a un montón de gente, también está el feminismo. Y ahí lo vemos en Chile, bueno, en Brasil fue muy notorio el caso de Marielle Franco, que fue asesinada hace unos años, que ella era militante, y aparte militante lesbiana. En México hay también un movimiento muy, muy importante, bueno, Uruguay, así como que estamos cerquita, en Bolivia también, que por suerte ahora pudieron recuperar su democracia. La democracia. Y sí, que no es poco, y, No, y no, también tiene un montón de movimiento feminista dentro también, ahora que también, el otro día veía una foto de una de las diputadas que sí, fue sí, me sacada recuerdo. violentamente Sí, y sí. ahora fue electa diputada. Digo, hay un movimiento latinoamericano también muy, muy fuerte y que también tiene lazos con Buenísimo. Creo nosotras que en eso nivel movimiento. es fundamental.
Es fundamental. Yo creo que lo que hacen es eso de la coordinación a nivel continental está muy bueno. Dani, no sé cómo estamos de tiempo, pero seguramente vas a querer seguir preguntando y hablando, así que dale. No, en realidad, no, eso, el tiempo es tirano, así que en cualquier momento se termina. Laura, en realidad lo último que quería preguntar, es más que nada para tener la información, es si ya saben más o menos cuándo estaría saliendo el próximo informe, el próximo relevamiento, y yo sé que capaz no es lo más alegre, pero es importante porque, bueno, en el último relevamiento daba que, si no me confundo, si no recuerdo mal, cada 29 horas, ¿no? Una mujer es asesinada a manos de una persona. Quería saber si, bueno, cuándo se publicaba y si eso se modificó. El próximo informe va a salir, creo que el 1 de noviembre, nosotros siempre el primer día del mes lanzamos el informe con las placas, con los números y su comunicado, y no tenemos hecho el registro total como para decirlo en este momento cuáles son las cifras, pero más o menos se va manteniendo como estable. Nosotros siempre ponemos que es un femicidio, o sea, sacamos la cantidad de horas, y en horas hasta el 2020 es uno cada 29 horas, para que también tomemos la magnitud de cada cuánto tiempo se asesina una mujer por el hecho de ser mujer. Más allá del dato en sí, es también para tomar conciencia de que cada un día y unas horas más matan a una mujer en el país. Tristísimo, muy, muy, muy triste, y esperemos de alguna manera se tome conciencia y se pueda empezar a trabajar como hacen ustedes sobre esta problemática, este grave. No sabemos qué pasó. Muy lindo todo lo que nos contás, la lucha que están llevando adelante, no bajen los brazos. Creo que es fundamental que existan espacios como el que ustedes han creado y que se siga denunciando y que se siga llevando adelante esta lucha, porque tenemos que frenar esto y creo que en gran parte depende de gente como ustedes, ¿no? Y de todas las mujeres, quizás la que no está organizada con ustedes, pero que también sale a la calle y sale a denunciar y sale. No, eso es lo importante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con nosotras, con mi amiga, mi compañera Daniela Ferraiolo. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero que una pronta recuperación para vos y para tu compañera. Gracias. Son momentos como bastante difíciles, o sea, muy raros, difíciles, sí, pero nada, vamos a salir. En algún momento vamos a salir de esta. Todo va a pasar. Pero muchas les agradezco mucho el espacio. Sí. No, eso, agradecerte el tiempo, el compromiso, y ojalá que realmente el trabajo funcione para poder cambiar las cosas, que en algún momento se cambien las cosas. Para nosotras. Yo creo que es todo un proceso, como todo cambio cultural, es un proceso que va a llevar un tiempo, que vamos por un buen camino y que estas charlas también construyen y ponen como la semillita para un futuro muchísimo mejor, una sociedad más justa y un mundo como más igualitario. Así que por eso les agradezco mucho. No, gracias a vos. Nos estamos viendo pronto y seguramente más adelante te vamos a convocar para seguir charlando y seguir difundiendo lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Pasó por la palabra justa Laura Atzut, licenciada en comunicación de la UBA, periodista feminista de género y derechos humanos y miembro del observatorio Ahora que sí nos ven. Creo que fue una de las mejores entrevistas, en eso creo que vamos a coincidir, Daniela. Aparte era un tema que lo teníamos pendiente en la palabra justa. Saludo que hayamos hecho esta entrevista, me pareció muy impactante, muy linda,
muy buen laburo que hacen en el observatorio, y bueno, seguramente más adelante la tendremos de vuelta con nosotros acá para charlar, para que nos cuente en qué va el observatorio y las denuncias que hacen y los acompañamientos. No sé cómo la viste vos, Dani. No, por supuesto, además de ser más que interesante, digo, es algo que es una realidad social que nos afecta a todos y a todas. Es importante hacer esta entrevista y poder continuar viendo el trabajo que hacen, no solo en el observatorio, sino en todas las organizaciones sociales y civiles que hay a nivel nacional. Y también creo que es importante, que es una de las preguntas que nosotros hicimos, también a nivel internacional, o por lo menos a nivel latinoamericano, cómo se trabaja lo mismo, ¿no? Creo que también es importante esta entrevista porque somos comunicadores y comunicadoras y formamos ideas y opiniones, entonces también poder capacitarnos desde este lado, ¿no? Está muy bueno y hay que hacerlo constantemente. Claramente es así, no hay otra chance. Bueno, Dani, nos estamos encontrando semana que viene. Síganos siempre en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestro Twitter, y suscríbanse al canal de YouTube de La Palabra Justa. Nos vemos la semana que viene. Chao, Dani.